Hola, bienvenidos a nuestro primer capítulo de nuestro podcast llamado Kintsugi. Hoy queremos hablar acerca de un tema muy importante que muchas veces quizás no se toca en las iglesias, sí, que son las relaciones personales entre los hermanos en la fe. Todos somos diferentes, eso es claro. ¿Sí? En una iglesia hay jóvenes, hay adultos, hay niños, hay personas que están viviendo diferentes etapas del ciclo de la vida. Hay personas, hay mamás que están en la etapa de la crianza, hay otras mamás que están en la etapa de la adolescencia, hay abuelitas, ¿sí? Entonces, todos estamos viviendo diferentes etapas, tenemos diferencias como podríamos decir generacionales, ¿ya? Tenemos diferencias también en nuestra forma de vivir, tenemos también diferencias incluso en nuestra forma de interpretar las escrituras. Estas diferencias muchas veces producen quiebre entre las relaciones entre los hermanos. Y es eso lo que hoy vamos a hablar aquí, sí, con Marjorie. Ella es mi amiga, pero también es esposa, es madre, es parte también de la iglesia a la cual pertenezco. Ella también es trabajadora social. Entonces vamos a profundizar un poquito más acerca de las relaciones personales entre los hermanos en la fe. Muchas gracias, Alejandra, por la invitación. Para mí es una bendición poder estar en este momento compartiendo este tema. Creo que es algo que muchas veces es olvidado, sí. Se deja a un lado o no le damos la relevancia que esto merece. ¿Ya? Entonces creo que va a ser súper enriquecedor para todos nosotros el poder hablarlo hoy día y ver qué dice la Biblia respecto a esto. Así es, Mayeril. Bueno, la Biblia dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Entonces, la Biblia nos muestra también cómo debería ser nuestras relaciones en la iglesia, entre los hermanos en la fe. Pero a veces la realidad es diferente. Sí, a veces existen esas diferencias, como tú lo mencionabas, somos tan distintos unos a otros. Sí. Ya eso es algo que también tenemos que aprender a aceptar. No todos caminamos al mismo ritmo, no todos entendemos de la misma manera. Y tenemos que tener esa consideración, esa empatía hacia el otro, ¿ya? Y muchas veces sentimos que todos debemos ser como iguales. Y ahí estamos sí. equivocados. Creo sí. que es importante reconocer lo que tú decías, todas estas características que nos hacen únicos también, pero también aprender a conciliar, ya aprender a vivir en esta unidad como Cristo lo dice, como Cristo lo anhela en su palabra también. Así que yo creo que es un camino que estamos transitando y que todos necesitamos ir aprendiendo día a día. Así es. La Biblia habla mucho acerca de la unidad, habla mucho acerca de cómo debemos decirnos las verdades. La Biblia nos dice cómo debemos enfrentar conflictos. La Biblia, la verdad es que es nuestra guía para saber cómo relacionarnos. Pero a pesar que nosotros los cristianos nos jactamos mucho de que somos buenos lectores de la Biblia, pero nos falta mucho por practicarla. Creo que nos cuesta mucho practicar, y más cuando se trata del otro, cuando se trata de esto de las relaciones, de que quizás tengo que ceder, que quizás tengo que escuchar, que quizás tengo que perdonar, nos cuesta bastante. Y Jesús en su oración, él en Juan 17:21, Jesús oró por nuestra unidad, ¿o no? Así es, Jesús oró por nuestra unidad y así y lo dijo y oró al Padre. Yo creo que una de las oraciones más conmovedoras, ¿ya? Sí. Que textualmente quizás tú puedes mencionarla, pero que igual es como el anhelo de su corazón hacia nosotros, ¿ya? Esto de que seamos uno, que sean unos, que estén todos juntos, unánimes, ¿ya? Como tú y yo somos uno, ¿ya? Así que ahí textualmente, Lalita, si tú puedes leerla para hacer más. Dice así, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos
sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Tremenda oración. O sea, Jesús, en ese tiempo, Él ya estaba orando por nosotros. Así es. Y estaba pidiendo que seamos uno. Y somos realmente uno. Hay realmente unidad en la iglesia, en la hermandad. Yo creo que ese es un desafío importante, ya que yo creo que en la historia del cristianismo se ha enfrentado ese desafío, ya. Creo que sí, la iglesia primitiva, a lo que nosotros llamamos los primeros discípulos, igual tuvieron sus desafíos, sí. ¿ya? Y hoy no somos ajenos a eso, ya no somos ajenos. Lo que tú decías, a veces por eso también hay tantas congregaciones, tantas denominaciones. Sí. Eso habla de que en realidad, qué tan unidos somos como cristianos. Tenemos diferencias y a veces esas diferencias nos separan. Y no es lo que Cristo está orando. No. ¿Ya? Y nos hemos guiado quizás por cosas que no son el pilar o la base que el Señor nos ha mostrado. Por ejemplo, el amor. Creo que es algo importante. Sí. Uno de los versículos bíblicos y de los mandamientos que Dios nos entrega es el amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo. Y después que sigue es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y acá a veces no practicamos, como tú dices, a veces lo sabemos, lo aprendemos, pero no lo practicamos, no lo vivimos. Entonces ahí también creo que es un desafío que siempre ha estado y quizás seguirá estando. Pero ¿cómo mejoramos esto? A esto que Dios anhela para nosotros, pero que también nosotros anhelamos llegar ya con nuestros hermanos, porque sería la vida más fácil si lo lográramos, ¿cierto? Sí, sí, la verdad que es difícil. Es difícil porque, como tú decías, lamentablemente nuestras diferencias nos han separado. ¿Sí? Y nos han alejado, nos han separado de la gente que uno ama, pero por culpa de las diferencias terminan habiendo quiebres, en donde quizás ninguna de las dos partes quisieron hablarlo, quisieron solucionarlo, quisieron ceder. Me gusta porque la Biblia dice que nosotros debemos sobrellevarnos los unos a los otros. También habla de soportarnos los unos a los otros. Y ese soportar, yo pienso, es como traer una carga encima, pero yo la voy a soportar. La Biblia dice soportar en amor. Entonces, como llevar a mi hermano, me es difícil soportarlo, pero lo voy a llevar porque lo amo. ¿Sí? Y porque mi amor tiene que estar sobre todo. La Biblia igual dice que el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Sí? Y lo más probable, si a mí me cuesta soportar a un hermano, es también por sus debilidades. ¿Sí? Pero la Biblia me dice que yo lo tengo que soportar en amor, sobrellevar en amor. Y en ningún momento dice, bueno, si no lo soportas, ándate a otra iglesia, o no lo pesques más, o no lo mires, no le hables, ¿no? Habla de sobrellevarlo, porque así es el amor que Dios quiere que nosotros practiquemos. Y acá hay que entender que igual la vida en iglesia, porque quizás para las personas que no son cristianas o que no se congregan, o son cristianas y no se congregan, quizás no entiendan el concepto de la vida en iglesia, ¿ya? Y a mí me pasa muy seguido eso, de que en mi trabajo, por ejemplo, me preguntan, oye, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto otro? Desde el desconocimiento y a veces eso viene con una crítica porque también no somos el mejor reflejo de amor hacia afuera, ¿ya? Entonces, acá la vida de una iglesia es muy similar también a la vida en familia, ¿ya? Los conflictos no solo nosotros los tenemos en una congregación, en una iglesia. Los conflictos surgen en las relaciones interpersonales, con todo tipo de personas. Entre esposo, esposa, entre padres e hijos, entre hermanos, entre compañeros de trabajo, entre muchas personas. No es solamente algo que hoy ustedes tienen este problema o tenemos este problema de no saber llevarnos bien o no saber aceptarnos o trabajar juntos, porque esto también involucra un trabajo juntos y la disposición del otro para que esto mejore.
ya también, porque acá muchas veces, y yo creo que esa palabra también de soportados unos a otros, tiene que ver con que a veces el otro no está tan dispuesto a veces a ceder, ¿ya? Y a lo mejor tengo que insistir en amor para que vivamos en esta unidad, en este vínculo, ¿ya? Las relaciones humanas son complejas, ¿ya? Cuesta entendernos, cuesta escucharnos, cuesta aceptar lo distinto, el cambio. Entonces eso también tiene que ver con la humildad que tengamos en aceptar esa actitud de humildad, en aceptar también que nosotros también nos podemos equivocar y también tenemos que ceder cuando es necesario ceder. Ya, creo que es algo importante y para establecer relaciones sanas tenemos que lo primero reconocernos, mirarnos y ver qué tipo de relaciones estamos teniendo, ya que cómo nos estamos relacionando. Tú, Alejandra, cómo yo me estoy relacionando con mi iglesia, con mis hermanos, con ese hermano que a lo mejor tengo más conflicto porque la forma de hablar quizás no es la más cómoda para mí. O como Marjorie se relaciona también con sus hermanos, con sus compañeros de trabajo, con su familia, ya que también es un desafío. Nosotros creo que todos los cristianos estamos en este caminar que no es perfecto, que tiene caídas, que tiene tropiezos, pero que también sabemos que el que prometió que iba a terminar esa obra en nosotros lo va a hacer, nos va a perfeccionar. Así es. Pero hay una actitud de humildad y querer que Dios trate en nuestras vidas para poder ser mejores y bendecir a otros. Y yo creo que eso, la unidad bendice mucho. Sí, Fortalece mucho el cuerpo de Cristo, fortalece mucho la vida cristiana. Es que por algo, si Jesús oró por esto, para que seamos uno, si la Biblia habla acerca de la unidad espiritual, es porque es vital en la iglesia. Exacto. O sea, no puede haber una iglesia en donde estemos desunidos. ¿Qué es eso? ¿Sí? Debemos estar unidos a pesar de nuestras diferencias. ¿Sí? A pesar de nuestras diferencias, podemos llegar a estar unidos, a trabajar juntos, ¿sí? A tomarnos de las manos, a orar, a bendecirnos, a apoyarnos y que la iglesia pueda seguir creciendo. Así es. Me llama la atención porque, bueno, hay una realidad, la Biblia nos muestra cómo deberíamos ser, pero la realidad es muy diferente. Sí, así es. Es importante que las iglesias puedan aprender a aceptarse que todos somos diferentes. Sí, como decía en un principio, diferentes edades, diferentes formas de vivir, no sé, ¿qué otras diferencias? Culturas. También. Diferentes culturas. Hoy día también enfrentamos nosotros igual como congregación tenemos distintas culturas, tenemos conviviendo, ¿ya? Y la forma en que a lo mejor una cultura vive no sé, alguna práctica dentro de la iglesia, un culto, por ejemplo, puede ser muy distinta a la que nosotros estamos acostumbrados a vivir, ¿ya? Pero esas cosas se pueden ir trabajando juntos, creo yo. ¿Ya? Pero hay cosas que obviamente que son fundamentales, en que también tenemos que trabajar y que son las mayores causas de división que tienen que ver con las doctrinas, ¿cierto? Que eso igual genera muchas veces estas divisiones más potentes, claro. ¿ya? Pero igual tenemos las culturas, tenemos las distintas edades, las generaciones. O sea, hoy día, por ejemplo, para una persona ya de cierta edad más avanzada es distinto comprender la forma que tienen a lo mejor los jóvenes de relacionarse. ¿Ya? Hoy día también tenemos este desafío que son las redes sociales y que nosotros queremos usar a favor para poder llegar a más personas. Exactamente. Pero que también te abstrae o te saca un poco de la realidad. Hoy día tenemos jóvenes que están muy insertos en sus relaciones virtuales, entre comillas, más que las actuales, ¿me entiendes? Como las concretas, las reales,
o la de cara a cara. Las tangibles. Exacto, ¿ya? Sí. Y hoy día vemos chicos más a lo mejor con menos interacción o queriendo ir menos a hacer cosas porque están más insertos en este otro, en esta otra parte. Y eso yo creo que es un tema para ir viéndolo más adelante. Sí. Pero enfrentamos desafíos, pero hay soluciones. Eso a eso quería ir. ¿Cómo podemos solucionar nuestras diferencias, nuestros problemas? Porque si en la iglesia a veces se han generado conflictos y hay que saber solucionarlo, y especialmente los líderes o los pastores, que son los que de pronto tienen que ir e intervenir. Y tiene que llevar una solución. Y nosotros también muchas veces hemos tenido que intervenir en problemáticas entre hermanos, entre hermanas, entre jóvenes, incluso entre los mismos niños. Yo que hago escuela dominical, ¿sí? He tenido que intervenir entre sus sus diferencias de opiniones, porque los niños ahora tienen opinión y ellos hablan. Al menos en la escuela dominical los niños sí hablan, sí dan su opinión. Y son bien confrontacionales, pues como que lo dicen así en la cara. Yo, al menos cuando era chica, no recuerdo, no tenía opinión, no hablaba, estaba más silenciada que... Sí. Pero era diferente, yo... Acatábamos. Sí, solamente. Como que escuchábamos y obedecíamos y hacíamos lo que el otro nos decía, pero ahora los niños no. Y me parece genial, me parece bien también porque que ellos puedan debatir, que ellos puedan dar su opinión, me parece súper válido. Pero ¿cómo podemos solucionar entonces los problemas entre la hermandad? ¿Cómo podemos solucionar estas diferencias? ¿Cómo podemos hablarnos? ¿Cómo podemos...? Sí, yo creo que ahí principalmente, Lalita, para construir relaciones sanas, tenemos que tener ciertos principios bases, ya que principalmente yo creo que tiene que ver con primero, es mirar a Dios en esto, ¿ya? Porque cuando yo miro al otro y me enfoco en el otro, y solamente tendemos a enfocarnos más en lo negativo que en lo positivo, por decirlo, diferenciarlo de alguna manera, ya por los errores, por a lo mejor los comentarios ofensivos, porque a veces igual existen comentarios ofensivos. Sí. Y acá no estamos hablando de nuestra iglesia puntualmente, estamos hablando de la iglesia en general, porque hemos hablado con distintos cristianos. Así es. Y vemos que existen estas similitudes en sus congregaciones y en todos lados, ¿ya? Así es. Entonces acá no el desafío solamente para nuestra congregación, sino que también para todos, ¿ya? El poder ir mejorando, ¿ya? Y el tener los ojos puestos en Dios creo que es algo fundamental, ¿ya? Ver cómo Él se relaciona con nosotros, ¿ya? Él quiere una relación cercana con nosotros, una relación personal contigo, Alejandra, conmigo, y Él da ese paso de amor a ese encuentro. Él fue el primero en dar ese paso, ¿ya? Y creo que también tiene que ser la actitud de cada uno de nosotros, de que al que está distante quizás de mí, nosotros empezar a dar ese paso que a lo mejor se contrapone con mi ego, con mi derecho, con muchas cosas que tienden a ser producto del yo, ¿cierto? El egocentrismo también, que es algo que creo que es una de las barreras que obstaculiza las buenas relaciones. ¿Ya? Ahí tú igual tenías, me comentaste algunos principios básicos que yo estaba viendo, que era uno el amor, ¿cierto? El amor es vital para mantener relaciones sanas. O sea, si no tengo amor, no voy a tener relaciones sanas. Entonces tengo que empezar por ahí. Exacto. El amor. Si realmente amamos a nuestro hermano o hermana, vamos a querer solucionar el problema, vamos a querer hablarlo, vamos a querer perdonar sus faltas, ¿sí? Pero si no hay amor, quizás estas cosas no las podamos hacer. Exacto. Creo que ese es el motivador principal, ¿cierto? Sí. Para ir mejorando. Entonces, lo primero que uno tiene que, en base a esto, la idea es que cada uno se analice, ¿ya? Y mire sus relaciones, se pare, se ponga en la postura de ya. ¿Estoy amando
a mis hermanos? Y quizás la mayoría encuentre que sí, que lo hace, pero ¿es práctico ese amor? Eso es lo que tenemos que pensar. Estamos viviendo prácticamente lo que decimos sentir por nuestros hermanos, porque una cosa es sencilla, o sea, cualquiera puede decir yo amo a mi hermano, pero cuando está en dificultad o cuando tengo una dificultad personal con él, de verdad sobresale el amor más que el problema. O sea, esas cosas yo creo que uno igual tiene que empezar a mirarlas, porque si miráramos desde esa perspectiva, desde lo que Cristo nos enseña del amor, ¿ya? Porque el amor tiene que ver con servir, ¿ya? Tiene que ver con entregarse por otros, ¿ya? Y eso es entregar también mi ego, lo que a veces hasta mis derechos, ya que yo tengo la razón. Entonces, igual es importante que cada uno mire eso. Mire, estamos amando como la Biblia nos enseña que debemos amar, porque el mejor ejemplo fue Jesucristo. Así es. Hay algo que lamentablemente a nosotros nos cuesta mucho, que es practicar. Como dije hace un rato atrás, tenemos mucho conocimiento. Hemos leído y nos impactamos con las historias de muestras de amor, la historia de Jesús, la leemos, nos emocionamos, agradecemos a Dios su amor, su perdón, pero llegamos hasta ahí y nos cuesta poder practicar y vivir el amor hacia mi hermano, que es diferente a mí, que quizás piensa diferente en algunas cosas, que quizás tiene una forma áspera, porque hay hermanos que son ásperos para las hermanas también, sí. Y hay otras personas que somos sensibles, y que de pronto cuando me hablan medio áspero, como que uno se siente mal. Pero ahí está el poder practicar el amor con ese hermano. Yo tengo algo en mi vida que trato de practicar, que es, quizás en la iglesia, bueno, habemos muchos, yo amo a mis hermanos en la fe, pero para mí practicar el amor hacia ellos es cuando ellos lo necesitan de mí, poder estar con ellos. Cuando quizás a ellos todos le han juzgado por algo que hicieron mal, por un error, poder abrazarle, poder contenerle, poder escucharle. Y es algo que trato de practicar. Quizás yo no voy a estar siempre, no voy a estar llamando por teléfono, ¿cómo está hermanita? ¿Qué de su vida? Quizás no voy a hacer eso a diario, pero sí voy a estar con esa persona en su momento crítico, en su momento de prueba, en su momento de necesidad. Mi corazón va a querer estar con ella. Y es algo que trato de ser lo más intencional posible en practicarlo. Sí. Hay un hermano que está solo, yo quiero ir a acompañarlo. Y es la forma en la que yo muestro mi amor. Ya entendemos que también hay un lenguaje del amor. Sí, hay varios lenguajes del amor. Y que nosotros aquí como familia tratamos de tener claro cuál es el lenguaje de cada uno para poder entendernos igual. Y debería ser igual quizás en la iglesia. En la iglesia, conocer cuáles son nuestros lenguajes del amor. ¿Qué tanto nos conocemos en realidad? Ese es el problema, porque no tenemos espacio de conversación, no nos damos esos espacios para conversar como libremente, relajadamente, conocernos, conocer incluso la historia de algún hermano, de alguna hermana, cómo llegó a Cristo. Estamos como todos muy, a veces en las iglesias están muy como en silencio, como que se va, se adora, se escucha la palabra, se saluda al hermano y luego hasta el próximo domingo. Como una rutina marcada por lo que nosotros igual valoramos, por supuesto, y que sabemos que son los momentos de quizá estar en comunión todos juntos, adorando a Dios, ¿ya? Pero porque no es que uno vaya a buscar solo la comunión con Dios a la iglesia, sino que en todo tiempo deberíamos estar en comunión con Dios, ¿ya? Pero es ahí todos juntos en un mismo sentir. Pero yo creo que también yo creo que eso es lo que es uno de los problemas de los grupos de personas, ya no solo de una congregación en particular, sino que de las personas que a veces hay muy poco tiempo para mirar al otro, para entender al otro,
para conocer el dolor del otro, la historia del otro. Y quizás está también ese celo de repente esa desconfianza también de abrirnos, porque hay mucho juicio. Ya, entonces hay mucho juicio, entonces hay tantas cosas que tenemos que trabajar juntos para que podamos vivir y practicar lo que estamos hablando, la unidad de la iglesia, la unidad con nuestros hermanos. Así es. Mira, quiero cerrar esta parte del amor, este principio del amor, con un texto bíblico que está en Juan 13:74, que dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos a los otros. Ya la Biblia nos habla mucho, lo importante que es amarnos y que finalmente la gente que nos ve desde afuera tiene que vernos y decir, wow, en esa iglesia hay algo especial, en esa iglesia hay unidad, en esa iglesia la gente se ama a pesar de sus diferencias. Pero la verdad es que no sé qué está mirando la gente, no sé si nos está viendo tan unidos, no sé si la gente de afuera no está viendo tan con tanto amor los unos por los otros. Bueno, que el Señor nos ayude a poder practicar este mandamiento. El respeto. El respeto. Oye, el respeto que es importante también es entre los hermanos, porque muchas veces hay falta de respeto entre los hermanos. Y hay un texto bíblico que dice, ¿dónde lo tengo? No hagáis nada por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto está en Filipenses. La importancia de estimar al otro como superior a mí mismo. Porque si yo lo veo hacia arriba, yo voy con respeto, ¿no? Así es. Sí, no, mira, en lo práctico, cuando estamos frente a una persona importante, ya no sé, una persona que es una autoridad, sí. Tú te vas a dirigir conscientemente hacia esa persona, porque eso es lo otro, vamos a tratar de hacer lo mejor posible, vamos a tratar de usar las mejores palabras, de vernos bien, y eso no es que seamos falsos, sino que vamos a tratar de esforzarnos por hacerlo considerando ante quién estamos. Exactamente. Entonces, yo creo que ahí también a veces eso cuesta verlo en lo práctico. Ya cuesta verlo porque ¿cuántas personas no se han sentido ofendidas porque no se sienten valorados, no se sienten considerados, no se sienten escuchados? Ahora, claro, hay veces que igual creo que hay personas que se pueden sentir ofendidas porque le dijeron no, y en realidad tenían que decirle que no. Claro. ¿Me entiendes? Tiene que ver mi nivel de sensibilidad. Claro, igual tienes que mirarte, o sea, también no todo lo que tú digas para no, se te va a decir que sí, porque el Señor también nos dice no. ¿Ya? Y porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Pero acá yo creo que igual hay y eso, respetarnos, los tiempos también, pues a veces somos muy invasivos los unos con los otros. Yo entiendo por lo que tú explicabas recién. Hay gente que tiene distintas relaciones de confianza, va construyendo distintas relaciones de confianza. Bueno, nosotros tenemos una amistad. Para mí va a ser fácil acercarme a ti y decirte, Alejandra, tengo un problema, tengo una lucha, estoy pasando por un momento difícil en mi vida y me voy a acercar confiadamente a ti porque te conozco, porque he construido una relación de confianza contigo. Pero obviamente no me voy a también hay otras relaciones que yo no tengo tanta cercanía, tanta confianza, y va a ser mucho más difícil el ir y plantear mi tema ante esa persona. Y yo creo que ahí también tiene que existir el respeto del otro. Y no tengo esa misma relación de confianza para plantear mi tema con esa persona.
Entonces, yo creo que ahí va variando dependiendo de la relación que tú estableces con las diferentes personas. Mira, en el punto comunicar con amor y verdad, hay un texto bíblico que Efesios 4:15 dice, más bien al decir la verdad con amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y es heavy porque mucha gente dice, por honor a la verdad, ellos dicen la verdad, pero son capaces de dañar por la forma, porque no hay un respeto, porque no le están honrando, porque no están pensando en ese hermano, no están siendo empáticos. Y entonces, en honor a la verdad, ellos llegan y dicen las cosas. Y hay una frase que dice Mario Alonso Puig, algo así el apellido, que dice, decir la verdad sin compasión es crueldad. Sin faltar a la verdad, no hay que entrar a la crueldad. Y me gustó mucho porque siento que he visto mucha gente decir, es que yo dije la verdad, es que eso era verdad, pero fueron crueles, dañaron, lastimaron, no hablaron en amor, como dice la palabra, porque la palabra dice... Compasivos. Claro, la palabra dice que debemos hablarnos con amor, ¿sí? La palabra dice, más bien al decir la verdad, con amor. Exacto. Entonces tenemos que ser súper respetuosos, tenemos que amar, tenemos que ser empáticos con el otro, tenemos que mirarlo hacia arriba. Y bueno, son cosas que nos cuesta, pero Dios nos dice. Y porque Dios nos dice, nosotros debemos practicarnos, olvidarnos de todo lo demás. O sea, Dios te está diciendo, hazlo con amor, ok, voy a ir con amor. Y Dios también nos entrega las herramientas también para irlo poniendo en práctica, ya, porque Él nos enseña, el modelo a seguir fue Cristo. Si bien igual Él dijo la verdad y muchas veces esa verdad pudo haber herido, no por la forma, sino porque era la verdad y muchas veces la verdad puede doler, ¿cierto? Sí. Pero ahí también creo que también tiene que ver con la actitud humilde de quien recibe también una verdad o una palabra. No siempre nos va a gustar lo que nos digan y va a depender de nosotros también cómo a lo mejor lo gestionemos y podamos reaccionar frente a ello. ¿Ya? Entonces igual yo creo que aquí, Alejandra, parte, las actitudes deben ser las correctas de ambas partes. Ya siempre hay al menos en una relación, hay dos individuos, ¿ya? O a veces más, el conflicto es más grande, es con un grupo, ¿ya? Entonces ahí la actitud yo creo que como cristiano debe ser la correcta, como yo recibo las cosas también con humildad, sabiendo que también puedo aprender del otro, ¿ya? Que también puedo estar errado en algún punto, y lo otro es que tú también, o uno tiene que medirse también y con amor decir lo que debe decir. Así es. Hay otro punto, o sea, escuchar antes de hablar. Santiago 1:19 dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Qué importante es poder escucharnos. ¿Sí? Nosotros a veces somos muy acelerados, queremos solo que se nos escuche, pero tenemos muy poca disposición para poder escuchar. Y nos falta tener más oído, más atención a lo que el hermano quiere decir, escucharlo con amor, con respeto, poniéndonos en su lugar. Cuando yo estoy hablando, yo espero que el otro me tome atención y que me escuche, ¿cierto? Y entonces lo mismo deberíamos hacer con aquel que quiere hablar, ¿ya? Me gusta el texto bíblico, ¿sí? Que nos insta y dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Porque muchas veces sí se despiertan ahí algunas emociones. Dos desafíos ahí. Tardos para hablar, en el sentido de que, claro, a veces nos precipitamos mucho, como el ejemplo que te ponía, que a veces la persona no está hablando y ya estamos nosotros haciendo conjeturas de qué es lo que nos quiere decir y no lo estamos escuchando y interrumpimos, somos imprudentes, ofendemos también de esa forma, ¿ya? Y lo otro es que para irarse. Y yo creo que ahí también está el tema de algo que igual la palabra de Dios nos enseña, dominio propio, ¿cierto? Entonces ahí hay que también, hay cosas que hay que poner en práctica en las relaciones interpersonales.
Mira, evitar las palabras que dañan. Proverbios 15:4 dice, la lengua pasible es árbol de vida, la lengua perversa quebranta el espíritu. Debemos ser conscientes del poder de las palabras. Muchas veces nosotros no llegamos y decimos nomás, es porque no pensamos tampoco. Es como llegamos y la alargamos, somos impulsivos y en eso estamos dañando. Y al final, en vez de ser de bendición, estamos viviendo. En vez de querer solucionar un conflicto, estamos echándole más leña al fuego. Exacto. Estamos haciendo todo lo contrario. Creo que es importante. Es importante que nuestras palabras puedan ser más de bendición. Creo que la iglesia hoy en día, en honor a la verdad, está siendo insensible. Están quebrantando corazones, están dañando a otros. Mi gato. Así que, bueno, eso con respecto a evitar palabras que dañan. ¿Sí? Debemos ser muy conscientes de nuestras palabras y que nuestras palabras pueden causar un gran impacto en el otro. Mira, desde la psicología igual existe el maltrato psicológico. Y tiene que ver también con las expresiones verbales y no verbales respecto a las personas, ¿ya? O sea, yo si estoy tratando a una persona de que no sirve, de que no contribuye, de que no, su opinión no es válida, yo igual estoy haciendo un daño psicológico, ¿ya? Esa persona se va a percibir a sí mismo también como que no sirve. Es lo mismo con nuestros hijos, si nosotros siempre estamos reforzando cosas negativas en ellos, su percepción de sí mismo va a ser negativa de sí mismo. Yo no puedo, yo no soy capaz y vamos a terminar dañando también la autoestima, vamos a terminar dañando también quebrantando ahí parte también de lo espiritual, ¿cierto? Sí. Que igual ahí no, tenemos que ser responsables con no generar ese tipo de daños en las personas. Sí. Somos llamados también a buscar la paz. Así. Sí. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. El cristiano está llamado a ser un pacificador. Hay un texto bíblico que creo que es Santiago 3:17 que habla de la sabiduría. La sabiduría de Dios es pacífica. Yo estoy mencionando solo esa, porque ahí menciona es amable, menciona otras cosas más. Pero me quiero enfocar en esto. Que finalmente la sabiduría de Dios es pacífica y la Biblia dice que el que tiene falta de sabiduría que la pida, porque como que en el cielo hay mucha, abundante, y Dios nos da. tenemos que pedirla y Dios nos va a dar. Exacto. Y la sabiduría de Dios es pacífica, vuelvo a decir. Por lo tanto, si yo estoy pidiendo sabiduría de Dios, tengo que ser pacificadora. Tengo que siempre lograr la paz entre mis hermanos. Primero, yo, mi persona con mis hermanos, pero también si veo hermanos en conflicto, tengo que lograr llevar paz entre ellos, llevar reconciliación entre ellos, ¿no? Pero sí. Muchas veces hacemos todo lo contrario. Como decía anteriormente, encendemos más el fuego, generamos más conflictos, nos ponemos al lado de uno, nos inclinamos más a uno que al otro, cuando a veces es necesario estar al medio, y ser neutro y ser pacificadores entre los hermanos que están en conflicto. Y también ir confrontando quizás esa diferencia con la palabra. Tú has leído bastantes textos bíblicos que muestran cómo debe ser nuestra conducta en relación a los conflictos, en relación también a la unidad, en la convivencia de una iglesia. Y creo que aquí hemos desglosado igual en parte cuáles son las actitudes correctas de un cristiano en base a la palabra y también lo que demanda Dios de nosotros a través de su palabra. Y eso creo que es un desafío. Como dijimos en algún momento, todos estamos transitando en este caminar, que no es fácil, pero Dios está con nosotros y nos ha enseñado todas las cosas. Ya no nos ha ocultado cómo debemos relacionarnos los unos con los otros. Todo lo contrario, es posible. Es posible, los discípulos del Señor, cuando los 12 eran muy diferentes los unos de los otros. Hablábamos que Mateo era un recaudador de impuestos versus
Pedro, por ejemplo, Simón, que era judío, era celoso también de... Entonces ellos tuvieron que aprender a convivir. No creo que no hayan tenido diferencia, deben haberlas tenido. Sí, deben haberlas tenido y debe también estar la evidencia bíblica. Sí. Pero también, aún así, pudieron vivir en comunión, vivir los unos con los otros, y ahí Cristo estuvo en el centro también de esa relación. Hay una frase que me gusta que dice, cuando no hay acuerdo, tratemos de vivir en un armonioso desacuerdo. Y me gusta mucho porque tú sabes que en mi iglesia quizás yo no estoy de acuerdo en todo con mis líderes, los cuales amo, respeto, valoro, sí, pero no estoy de acuerdo con algunas cosas con ellos. Pero hemos logrado vivir en comunidad, o sea, en unidad espiritual, ¿sí? A pesar de eso. Y eso me gusta, porque yo digo, ya, estamos practicando, no solo yo, también ellos, porque ellos igual les debe, quizás también deben tener su conflicto conmigo también, con mi forma, y es válido, ¿sí? Porque somos diferentes, pero aún así somos capaces de vivir en un armonioso desacuerdo, ¿sí? Entonces, me gusta esa frase, ya damos ya terminado, que el Señor nos ayude. Las relaciones entre hermanos en la fe siempre va a ser difícil. No debemos olvidar que hay un adversario. Exacto. Entonces, este adversario va a hacer todo lo posible por tener dividida la iglesia. Este adversario va a hacer todo lo posible para que nosotros nos llevemos pésimos, para que nosotros demos mal testimonio, para que cuando la gente nos vea, en vez de ver unidad espiritual, en vez de ver amor, vean divisiones, vean conflictos. Entonces no tenemos que olvidarnos que hay un adversario, pero que también Cristo está con nosotros y que nosotros todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. La Biblia nos enseña cómo relacionarnos, nos enseña cómo amarnos, cómo respetarnos, cómo valorarnos, nos enseña todo. Es la guía para tener buenas relaciones entre los hermanos en la fe. Y bueno, no solo entre los hermanos en la fe, también en otro ámbito como en el laboral, en el familiar, con mis hijos, con mi esposo, con mi cónyuge, ¿cierto? Que ahí es donde quizás muchas veces tenemos más diferencia. Sí. Sí, bueno, agradecer a Alejandra por haberme invitado. Espero que este tiempo sea de mucha bendición para todos y todas. Y bueno, es un desafío. Pongámonos en ese lugar de decir, bueno, ¿cómo estoy yo contribuyendo para la unidad de mi iglesia, la unidad de mi familia y de los que me rodean? Ya somos llamados a ser pacificadores. Y bueno, que Dios nos bendiga a todos y gracias por invitarme. Gracias, Timay, por esta conversación. Siempre es lindo hablar contigo. Ojalá pudiéramos grabar todas nuestras conversaciones, porque siempre sale Dios y siempre terminamos enfocándonos en Dios, ¿cierto? Sea donde sea que estemos, ¿cierto? Así es. Así que, hermanos, este conversatorio está hecho con mucho cariño para ustedes. Que Dios les bendiga. Un abrazo enorme desde acá, desde Iquique. Chao. Adiós.